La dopamina no te da placer. Y una vez que entiendas por qué, no vas a ver tu teléfono igual. Años 90. Un neurocientífico llamado Wolfram Schultz graba una sola neurona mientras un mono recibe jugo. Esperaba ver el disparo de dopamina en el momento del placer. Pero pasó algo raro. La dopamina no se encendía con el jugo. Se encendía antes, con la luz que anunciaba el jugo. Y cuando la recompensa llegaba tal como se esperaba, la neurona apenas reaccionaba. Ese fue el descubrimiento que lo cambió todo. La dopamina no es la molécula de la recompensa, es la molécula del ya casi. No te premia por llegar, te empuja hacia adelante. Es pura anticipación, puro deseo lanzado hacia algo que todavía no tienes. Y aquí está el truco que la industria entera aprendió a explotar. Todo hábito funciona en un bucle. Una señal, una rutina, una recompensa. Pero el motor que lo enciende no es la recompensa, es el deseo por ella, el craving. Una notificación aparece, tu cerebro susurra, ya casi, y tu mano se mueve sola. No te enganchó el placer, te enganchó la espera. Ahora quédate conmigo, porque hace 2000 años el Nuevo Testamento ya le había puesto nombre a esta fuerza. En griego se llama epitimia, la tensión hacia algo que aún no posees. La misma que Schultz encontró en una neurona ya estaba descrita en el griego del primer siglo. Y esto es lo que casi nadie te dice. Esa fuerza no es mala, es neutra. La misma palabra que describe el deseo que arrastra a una persona a la ruina es la que usó Jesús en Lucas 22:15, cuando dijo: «Con deseo he deseado comer esta Pascua con ustedes antes de padecer». Es el mismo anhelo de Pablo cuando confesó su deseo de partir y estar con Cristo. Y es también el deseo que destruye una vida. La misma palabra, la misma energía. Entonces, ¿dónde se tuerce? Santiago 1:14 y 15 lo describe como una gestación. Escucha la secuencia exacta. Cada uno es tentado cuando su propio deseo lo arrastra y lo seduce. Y entonces, dice, el deseo, cuando ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, una vez consumado, engendra la muerte. Traducido al lenguaje del hábito, un antojo que no examinas se vuelve una acción. La acción repetida, un patrón. Y el patrón, en quién llegas a ser. Así que la neurociencia y la escritura están mirando lo mismo desde dos ventanas distintas. Una lo llama circuito de dopamina, la otra lo llama epitimia. Y ambas llegan a la misma conclusión incómoda. El problema nunca fue tener deseo. El problema es un deseo que nadie está dirigiendo. Tu deseo no es tu enemigo, es un motor. Y un motor sin conductor no se detiene, solo choca. La pregunta no es cómo apagarlo. La pregunta es quién va al volante. Porque hacia dónde apuntes esa fuerza, decide en quién te conviertes. El deseo te va a mover igual. Tú eliges hacia dónde.